Muy bien, bienvenidos nuevamente a la sección de Speaker en este Water Rice Day. Estamos muy emocionados de recibir a Alejandra Marcote. Ella es directora de Aprender del Error, y ella ha desarrollado un concepto bastante integral de cómo cambiar esta visión negativa que tenemos del fracaso y cómo podemos llevar pues la empresa y a nuestro equipo al siguiente nivel. Bienvenida nuevamente, Ale. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Nos vimos hace unos minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias a ti por estar con nosotros y bueno, pues te dejo la pantalla y el micrófono para que nos cuentes un poco de aprender del error y en un momento regresamos para preguntas y respuestas del público. Genial. Bueno, muchísimas gracias y ahora no voy a estar pudiendo leer los chats, pero cuando termino, que dejo de compartir pantalla, ahí los podemos ver juntos y todas las preguntas que surjan, súper bienvenidos. Soy Ale Marcote, hace unos cuantos años que trabajo en este tema de resignificar los errores y los fracasos. En su momento, en el 2015, impulsé todo lo que fue, bueno, antes estaba Carlos acá, impulsé todo lo que fue el movimiento de Fuck Up Nights Buenos Aires, acá en Argentina, y ya desde hace unos cuantos años, bueno, desarrollando esta idea de aprender del error. Les cuento que yo soy contadora, no siempre me dediqué a esto, tengo 42 años, y allá por mis 30 años, yo trabajaba en empresas, en control de gestión y presupuesto, y allá por mis 30 años, de repente, crisis existencial, vocacional, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y empecé una búsqueda, ¿no? Mientras seguía trabajando en relación de dependencia, empecé a ver qué puedo estudiar, y empecé a estudiar de nuevo coaching, comunicación. En ese tiempo apareció, en esos años, apareció justamente la idea de que acá en Buenos Aires había como una mística muy del éxito, ¿no? De que ibas a todos los eventos y toda la gente hablaba de lo bien que le iba en sus proyectos. Yo, después de 15 años de trabajar en relación de dependencia, había dejado mi trabajo en relación de dependencia y la verdad que me estaba costando muchísimo. Y bueno, y ahí empecé justamente a trabajar en este tema y organizar esos eventos que en un principio iba muy poquita gente y después con el tiempo, con mucha paciencia y con mucho trabajo detrás, bueno, empezó a crecer cada vez más, ¿no? Y como les decía, bueno, antes Ariana hablaba del síndrome del impostor, justamente la semana pasada salió el libro que escribí sobre este tema, sobre cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, porque es uno de los grandes temas que tenemos, ¿no? Esta idea de que somos un fraude, y ahora después vamos a hablar un poquitito, pero esta idea de que somos un fraude y de que si nos equivocamos, esto se está confirmando, ¿no? Y de que no somos suficientemente capaces y demás. Y para ir arrancando un poquito, les traje esta foto. Ayer la volví a publicar en mi Instagram porque estaba preparando esta charla. Esta foto es del 2017. Saben que en aquel tiempo, en aquellos meses, porque esto era noviembre, la verdad es que estaba terminando de organizar los eventos, estaban explotados, mucha gente, o sea, cada 2 meses llenábamos con 600 personas. Entonces, mi Facebook realmente tenía siempre fotos de mucha gente, notas en medios, o sea, como todo muy genial, y de repente me invitaron a dar un taller en una universidad. Me fui a dar el taller, preparé todo y no llegó nadie, ¿no? Esperé, como a los 45 minutos dije, bueno, claramente no va a venir nadie, y saqué esa foto y la subí a mi Facebook, ¿no? Como diciendo, bueno, puede fallar, ¿no? Esa fue la primera vez, no la única, en que no fue nadie o no fue casi nadie, ¿no? Porque otra vez me pasó que fueron 2 personas solamente. Pero lo interesante de esto es que en ese momento saqué la foto y de repente empezaron a llegar comentarios, likes, me gusta, me gusta, me gusta, y se llenó de comentarios realmente y de muchos me gusta. Y lo que me di cuenta es que había muchas personas que compartían en esos comentarios que también les había pasado, que habían ido a dar una capacitación, un taller, bueno, un amigo que hace teatro también, ¿no? Que se habían encontrado en esta situación de que habían preparado algo y de repente no iba casi nadie o no iba nadie directamente. Sin embargo, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que esta foto no es la que mostramos, ¿no? Nosotros no solemos mostrar esta foto. Pero fíjense que algo que me llamó la atención es que cuando terminó el 2017, el año en que publiqué esa foto,
y Facebook vieron que hace siempre esos resúmenes, bueno, Facebook me puso que esta foto había sido la que más likes, la que más me gusta había tenido de todo mi año, ¿no? Que había tenido un montón de fotos súper de cosas que habían salido bárbaro, pero sin embargo esta es la que más repercusión había tenido, ¿no? Y eso siempre lo muestro y lo recuerdo, y por eso les decía que ayer lo compartí en mi Instagram cuando estaba armando esto, porque digo, qué interesante, ¿no? Nosotros vivimos como la vida según Instagram, donde todo parece que está buenísimo, que funciona bárbaro, y muchas veces, yo diría que casi más veces que las que nos va todo bárbaro, pasan cosas que no eran las que esperábamos, ¿no? Y de hecho, en ese año también, me habían invitado a un programa de televisión, y de repente, en ese momento, empezaron a surgir memes que todavía los siguen publicando hasta hoy. Obviamente nadie me conoce, de la gente que hace el print de pantalla, hace la impresión de pantalla porque ve que abajo dice fracasar está de moda. Se había hecho un programa especial sobre el tema del fracaso, porque estaba muy en auge en ese momento acá toda esta movida que se había armado. Y fíjense que yo, siempre para mí fue muy controversial este título, ¿no? Porque dice, fracasar está de moda. Pero yo creo que fracasar no está de moda. Fracasar es algo que sucede desde que tenemos expectativas, ¿no? Porque justamente el fracaso, podríamos decir, que es no alcanzar las expectativas que tenemos. Entonces yo digo, fracasar existe desde siempre. Lo que sí yo espero, y espero también con esta charla, es que fracasar no es que se ponga de moda, pero que sí se ponga de moda poder hablar de eso, poder compartirlo y poder tomarlo como una instancia más de la vida, ¿no? Y fíjense, estos memes, no saben los comentarios, la cantidad de comentarios que tienen de vuelta, de personas compartiendo, ¿no? Y diciendo, bueno, llegó mi momento, y cuentan todas estas historias. Y ahora, ¿por qué yo digo, ojalá que esto lo podamos naturalizar? Sencillamente porque cuando nosotros empezamos un proyecto, y acá estamos hablando, ¿no?, del mundo emprendedor, del mundo empresarial, también del mundo personal, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos un proyecto, tenemos esa expectativa de que ya está, o sea, empieza y yo ya me veo, ¿no? Quizás el gran emprendimiento, la gran empresa, ¿no? O es más, diría hasta en lo personal, conozco a alguien y yo me estoy imaginando que me puse de novia, de novio, que ya me casé, que ya tengo la familia, y de repente lo que sucede es que la realidad es completamente distinta, ¿no? Y en algún momento no solamente se nos viene la lluvia, la tormenta, nadamos con tiburones y no sabemos ni cómo vamos a salir de eso, ¿no? Entonces, esto es lo más habitual, podríamos decir, de la vida. Ahora, lo interesante es que cada vez que sucede algo de esto, de alguna forma nos martirizamos, ¿no? Es como que nos estamos autocastigando. Ay, debería haberlo sabido, ¿cómo me pude haber equivocado así, no? Bueno, no tenía que fallar. O sea, empezamos a que tendría que haber sido de otra forma y que yo debería haberlo sabido. Y yo digo, incluso ahora con la pandemia, ¿no? Nosotros no teníamos el manual de la pandemia, así que imposible haber sabido, imposible muchas veces saber cuál es la mejor decisión hasta no pasar por esa situación y ver lo que sucedió, ¿no? Entonces, traje este dibujo que hace Aldara, que trabaja haciendo justamente estos hermosos gráficos, ¿no? Para aprender el error. Y lo que queríamos traer era esta idea de que muchas veces ponemos las cosas abajo de la alfombra, ¿no? Decimos, ay, no salió bien, y lo voy barriendo y lo voy tirando abajo de la alfombra. Eso como mínimo, ¿no? Por supuesto que le echamos la culpa a otros, al gobierno, al jefe, al otro emprendimiento, al proveedor, a quien sea, ¿no? Pero tenemos esta gimnasia de tratar de que esto no está pasando, ¿no? De alguna forma. Y hablando de emprendimientos, hay un libro que, por lo menos cuando yo empecé a trabajar con emprendimientos, me sirvió mucho, que era The Lean Startup, ¿no? De Eric Rice. Y tiene una frase muy interesante para mí, porque dice, bueno, en realidad no se trata de tener la ventaja de ser el primer jugador, ¿no? Como la primera persona que llega, el primer emprendimiento, la primera empresa, ¿no? Se trata de tener la ventaja de ser el que aprende más rápido, ¿no? Y la única forma de ganar es aprender más rápido. Y eso me parece clave, y sobre todo en estos tiempos. Fíjense cuando entramos a la pandemia, ¿no? Cómo salieron muchas empresas. Muchas salieron súper fortalecidas, enseguida se pudieron reconvertir y se dieron cuenta de por dónde iba y nacieron incluso nuevas, ¿no?
y otras que estaban súper bien posicionadas no pudieron, no supieron aprender. Y para aprender, ¿no? Si nosotros miramos solamente la partecita que salió bien y aprendemos de eso, nos está faltando algo, ¿no? Estamos como mirando con un solo ojo o con menos que eso. Para aprender tenemos que aprender de lo que sale bien y de lo que no sale bien, ¿no? De esas experiencias que no funcionaron. Ahora, algo también interesante que sucede entonces en este sentido es que muchas veces queremos, y sobre todo en estos tiempos, que se dice tanto hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas, antes hablamos de la propuesta de valor, mi propuesta de valor tiene que ser única, pero tenemos la idea de que tenemos que innovar, pero que no falle. O sea, vamos a hacer algo nuevo, completamente distinto, pero que no falle. Mala noticia, difícil que eso suceda, ¿no? ¿Por qué? Fíjense lo que dice Jeff Bezos, ¿no? Quien fundó Amazon. Dice, bueno, para inventar, para innovar hay que experimentar. Ahora, si vos sabés, si sabés de antemano que va a funcionar, bueno, entonces no es un experimento, ¿no? El experimento es eso, en lo que uno mete para innovar, para probar cosas nuevas, y no sabe qué va a pasar. Es decir, puede salir como esperabas, pero puede que no. Y eso lo tenés que tener súper claro, ¿no? Entonces, lo que él dice, esto lo escribió en una carta a sus accionistas hace unos años, es que la mayoría de las organizaciones tienen esta idea de abrazar la invención, la innovación, pero, por supuesto, no están dispuestos a pasar por todos los experimentos necesarios. ¿Y por qué yo hablo tanto de experimentos? Porque fíjense que lo que sucede muchas veces es que nosotros tenemos esta asociación, equivocarse, fallar, fracasar, como algo malo e indeseable, ¿no? Y como que todo lo tendría que haber sabido. Por eso había traído estas frases de entrada. Pero no todos los errores, no todas las fallas son lo mismo ni tienen el mismo origen, ¿no? Y acá voy a hacer una distinción conceptual muy rapidita, si quieren después en mi LinkedIn o les puedo pasar algunos links que están más detallados, pero pensemos, por ejemplo, en un trabajo de oficina, ¿no? Donde, no sé, estoy pasando facturas, órdenes de compra, o sea, documentos. Yo ya sé cómo se hace, ya tengo, digamos, esa gimnasia, pero sin embargo, me puedo equivocar, o sea, capaz que lo empiezo a cargar mal, ¿no? Y eso puede pasar por un montón de cosas, porque la persona no llegó capacitada al puesto, porque está totalmente sobrepasada, ¿no? Fíjense, pasa en muchas empresas, en muchos lugares, la persona está cargadísima de trabajo, porque está desmotivada, porque está en otra cosa, por lo que sea, ¿sí? Puede que eso suceda. Y claro que cuando yo hablo que, por ejemplo, una persona no llegó capacitada, entonces no podríamos decir, uy, esa persona y señalarla con el dedo como es culpable, ¿no? Hay que entender que hay todo un sistema sobre el cual trabajar para mejorar y que ese error no se vuelva a repetir. Pero lo interesante es que esta es la definición tal vez más, como más común de error, porque hay algo que sabemos cómo se hace, que hay una forma de hacerlo, y no lo estamos haciendo de esa forma, ¿no? Fíjense que error conceptual, error matemático nos remiten a eso, hay una forma y no lo estamos haciendo así. Con lo cual este tipo de errores suelen ser prevenibles, solamente hay que trabajar en eso para mejorarlo. Con lo cual, taparlo, como yo decía antes, ponerlo bajo la alfombra, callarnos, como suele pasar en la mayoría de las organizaciones, en muchos equipos, no ayuda, porque eso nos está restando ciencia, ¿no? No podemos aprender, yo les había hablado de aprender rápido. ¿Cómo vamos a aprender rápido si lo estamos tirando abajo de la alfombra? No va a funcionar. Ahora, también hay otro tipo de fallas, podríamos decir, que tienen que ver más con, por un lado, contextos complejos, como los que estamos en muchas situaciones como los que vivimos, que no tenemos toda la información, que son muy cambiantes, que no podemos entender por qué se da, ¿no? Entonces a veces tomamos decisiones y bueno, y puede pasar que falle, pero no teníamos la receta como en el anterior, ¿no? Y si nos vamos a un extremo, a otro extremo, podríamos decir que también hay fallas que podríamos llamar de innovación, ¿no? Está típicamente en donde, por ejemplo, como puede pasar hoy con la vacuna, que creo que está a la vista de todos, hacemos intentos y experimentamos y de 100 intentos, uno nos va a dar el resultado que queríamos. Los otros 99, nada, no funcionan. Entonces,
Fíjense que como acá hay mucha incertidumbre, realmente distinto a eso que yo le había dicho al principio, cargamos facturas, sabemos cómo se hace, acá no sabemos, tenemos que buscar, tenemos que experimentar, entonces hay una altísima probabilidad de fallar, ¿no? Si uno sabe de antemano, como dice ahí, ¿no? Si uno sabe de antemano que va a funcionar, bueno, entonces no estamos experimentando. Con lo cual, fíjense que cuando nosotros decimos, uy, no funcionó, y yo digo, debería haberlo sabido. Si estoy en un contexto de innovación, probablemente no debería haberlo sabido. Y si estoy en un contexto complejo, y probablemente no debería haberlo sabido, ¿no? Entonces, hay que empezar a entender de qué hablamos cuando hablo de error y entender cuál es el origen, ¿no? Entender si es una falla de innovación, bueno, qué experimentamos, que necesitamos hablar de eso también, porque eso nos permite, si por ejemplo, experimentamos y el resultado que nos dio no era el que estábamos esperando, bueno, eso nos da una información también, porque nos dice, por allá no vayas. Y esto es súper aplicable a los emprendimientos, porque muchas veces decimos, no, yo creo que mi nicho, mis clientes son estos, vamos, hacemos pruebas, no pasa nada, y decimos, no, pero tiene que ser. No, bueno, quizás hay que aceptar que ese experimento me dijo que esos no, por ejemplo, no eran mis clientes y tengo que cambiar hacia otro lado, ¿no? Entonces, conocer la información que eso nos da es súper valioso. Y fíjense que hay una frase que a mí me encanta que dice, cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerla mal. Es una frase controversial, ¿no? La otra vez me dijeron, bueno, cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Y está buenísima también esa frase, pero esta a lo que nos invita es a decir, bueno, si queremos hacer algo nuevo, algo distinto, si no tenemos experiencia y en algún momento tenemos que arrancar, y es muy probable que lo hagamos mal, porque es la primera vez, ¿no? Ahí la foto que puse es de un programa que hay acá en Argentina de pastelería, ¿no? Y esa era la torta que tenían que lograr, y esa fue la torta, la de abajo, que se logró en una de las emisiones, ¿no? Pero tiene que ver con eso, bueno, para hacer esa torta, y probablemente tengas que permitirte y perdonarte hacer esa otra que no está tan buena, pero es la única forma de ganar experiencia y de entender cómo se hace. A veces incluso teniendo una receta, bueno, necesitamos transitar la experiencia, ¿no? Y hablamos acá antes también del miedo, porque yo decía, vale la pena hacerlo mal, pero ¿cómo me estás diciendo, Alejandra, que vale la pena hacerlo mal? Yo tengo un miedo enorme a fracasar, a fallar, a equivocarme, no me lo puedo permitir. El miedo, por supuesto, es un gran obstáculo en los momentos en que hablamos del fracaso. Es un obstáculo, podríamos decir, a la innovación. Ahora, ojo, el miedo es una emoción, el miedo es algo natural que tenemos, después podemos hablar de distintas clasificaciones de miedo y demás, pero es una emoción que nos está diciendo algo. No está mal tener miedo, o sea, es algo que nos ha mantenido, ¿no? Probablemente vivos durante años, al momento en que quizás observamos un peligro, creemos que hay un peligro y demás. Por eso al miedo no lo tenemos que tapar, tenemos que escucharlo. Y escuchar el propio y escuchar también el miedo, por ejemplo, de nuestro equipo, si estamos en un emprendimiento, si estamos en una empresa. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué tenemos miedo? Muchas veces no innovamos porque tenemos miedo a perder el trabajo, miedo a lo que va a pasar con nuestra imagen, miedo a perder nuestros ingresos, ¿no? Tenemos miedo, ahí está clarito, a la etiqueta de fracasado, ¿no? Las etiquetas que nos ponemos cuando podemos fallar. Entonces, el miedo es una emoción a la que necesitamos darle lugar, darle espacio, entender qué nos está diciendo y trabajar qué hay en la base de ese miedo. Porque yo creo que si fallo, voy a perder mi trabajo. Porque yo creo que si fallo, voy a perder mi imagen, va a decaer mi imagen, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pasaría si no lo intento? También podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esas son algunas preguntas para empezar a deconstruir el miedo y sobre todo la invitación es a darle lugar, no a taparlo, ¿no? Porque siempre yo digo, el miedo no es el problema, el miedo es una emoción que nos está señalando algo que pasa en nosotros o en nuestro equipo. Y por supuesto el miedo está súper asociado en muchas ocasiones a la perfección, a la creencia, a la perfección del perfeccionismo. Tenemos que hacer todo perfecto.
¿no? Si no lo hacemos perfecto, ¿qué sucede? Bueno, creemos que muchas veces que somos un fraude. Yo les había hablado del síndrome del impostor, por supuesto. Cuando tenemos esta idea de que menos que perfecto no vale, probablemente no nos animemos a innovar, porque no nos permitamos fallar, fracasar, equivocarnos. Estas palabras, para quien tiene una idea de que es perfecto o nada, son casi malas palabras, no lo podemos evitar. Y lo digo yo, que siempre digo, soy una perfeccionista en recuperación, ¿no? Es esa idea de que cualquier cosita que esté fuera de lugar ya nos arruinó todo, ¿no? No podemos ver lo que sí hicimos bien ante el mínimo error. Entonces, también hay algo interesante en empezar a revisar nuestras expectativas, porque hoy algo que se habla muchísimo en las organizaciones, en los emprendimientos, es mejor hecho que perfecto. Necesito empezar, nunca va a haber mejor momento tal vez que este para hacer algo, entonces necesito empezar ahora, no cuando algún día esté perfecto, ¿sí? Y entonces, súper vinculado con esto, les hablaba de esta idea de que sentimos que si algo no está perfecto, de que no somos lo suficientemente competentes, ¿no? Esta idea de que somos un fraude, que somos impostores. Y esto tiene que ver con creer que cuando algo sale bien, alguna vez que logramos objetivos, nos felicitan, lo que sea, bueno, eso tiene que ver con la suerte, con las conexiones que tenemos, con lo que hizo la otra persona, porque justo se dio, pero no con nuestras capacidades, ¿no? Entonces, de esto en general cuando hablamos del síndrome del impostor, que es algo muy habitual, lo que dicen las estadísticas es que el 70% de las personas, al menos en algún momento de su vida, se sintió así, se sintió un fraude. ¿Y cómo se relaciona esto con el miedo? Primero porque cuando nos sentimos un fraude, tenemos mucho miedo a ser descubiertos. Y justamente el miedo es el miedo a equivocarnos o a fallar. Porque si nosotros nos equivocamos o fallamos, bueno, probablemente entonces eso está mostrando que realmente éramos un fraude y que no éramos suficientes, que no somos competentes y demás. Entonces hay que estar muy atentos con estas vinculaciones, ¿no? Con estas ideas que tenemos respecto de ser un fraude. ¿Por qué? Porque en general, cuando nosotros hablamos de equivocarnos y fracasar, tenemos esta asociación, pero equivocarnos o fallar es parte de la vida, ¿no? No nos convierte en un fraude, no está confirmando que somos un fraude. Entonces, para ir cerrando, me gustaría invitarlos a, primero, a trabajar la aceptación, ¿no? A decir, bueno, ok, puede fallar, puede no salir bien, y acuérdense que yo les hablé de distintos tipos de errores, de fallas, pero somos humanos y puede pasar. Lo importante es poder aceptar que es una opción, no negarla, porque la negación es lo que dilata muchas veces que podamos empezar a aprender, a transitar ese camino. Pues, por supuesto, hacernos responsables, ¿no? Siempre digo, si no somos parte del problema, no podemos ser parte de la solución. Entonces, cuando algo no funciona, en lugar de tirar la pelota afuera, ponerlo bajo la alfombra, echar la culpa a otro, bueno, empezar a preguntarnos, realmente, o sea, en esto que no funcionó, ¿qué tuve yo que ver? ¿Qué veo ahora que antes no veía, ¿no? Como, ¿qué me puedo llevar para aprender? Para que esta situación que sucedió no sea en vano, ¿sí? Otra de las cosas interesantes es trabajar la mentalidad de aprendices, volver a conectar con esa idea de que estamos siempre aprendiendo, de que podemos equivocarnos y podemos decir, no sé, algo que perdimos quizás muy jóvenes, muy chiquitos en algunos casos, en la escuela, ¿no? Donde estaba mal, no podemos equivocarnos, no podemos decir no sé, porque ya se nos tilda de algo, ¿no? Entonces, a veces creemos que tenemos que tener todas las respuestas y decir todo. No, la verdad es que en un mundo tan complejo, donde hay tanta información, bueno, poder empezar a permitirnos decir, la verdad que no lo sé, la verdad que no funcionó, pero puedo aprender de esta situación, ¿no? Y por supuesto esto requiere mucha humildad, trabajar muchísimo la humildad. Y no solamente la humildad, sino el poder reconectarnos con nuestra vulnerabilidad, porque esta frase que dice Brené Brown para mí es maravillosa, que es la vulnerabilidad no es debilidad. Muchas veces la vimos así y sin embargo el conectar con esta vulnerabilidad que tenemos las personas, los humanos, nos permite
ser más compasivos con nosotros mismos, ¿no? Y poder estar más conectados con este ser humano que somos, que no vinimos a ser perfectos, sino que somos humanos. Por eso siempre me gusta cerrar con esta imagen que es de una pieza de cerámica, ¿no? Que se trabaja a través de una técnica que se llama kintsugi, una técnica oriental, ¿no? Y estas piezas de cerámica, probablemente muchos las vieron en internet. Bueno, cuando se rompen, cuando le falta un pedazo, se las une, se las rellena con una mezcla de una resina y de un polvo de oro, ¿no? Y entonces estas vasijas pasan a ser mucho más resistentes. Y lo interesante de todo esto es que también pasan a ser mucho más valiosas, ¿no? Para el mercado. Entonces, fíjense ustedes si en lugar de vernos como personas dañadas, que porque tuvieron algo que no funcionó, un fracaso en su vida y demás, si en lugar de vernos como esas personas incompletas o falladas o que nos tenemos que estar tapando, si pudiéramos vernos como esta vasija, ¿no? Como alguien que tuvo que pasar por eso para ser hoy quien es y que ahora se siente una persona completa. Así que creo que estamos en tiempo y les quiero agradecer un montón el espacio y quedo abierta a preguntas y bueno, ahí tienen mis redes para lo que quieran contactarme. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, pues muy completa esta presentación. Yo, antes de pasar a las preguntas que tenemos, me gustaría hacerte una que me parece súper importante, sobre todo para las emprendedoras. Creo que el síndrome del impostor se ve mucho más en las mujeres que en los hombres. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Y quisiera preguntarte, ¿qué consejos puedes darles a ellas para combatir este síndrome? Ok, sabes que en un principio, bueno, el síndrome del impostor lo descubren unas psicólogas hace más de 40 años trabajando con mujeres, ¿no? Con mujeres que ellas consideraban muy exitosas y ellas no se veían así. Entonces nace de un paper que se escribe sobre un grupo de mujeres y durante bastante tiempo se creyó esto de que tenía mucha más incidencia en las mujeres que en los hombres. Con el tiempo y sobre todo en los últimos estudios, esta diferencia empezó a achicarse. Sigue siendo, sí, lo que se observa es que es más limitante para nosotras. Es como que va algo más cultural, nos toca diferente y es más limitante. Pero traigo esto también porque cada vez más los hombres se están animando a hablar de este tema. Y esta era una de las grandes dudas que venía leyendo en los papers de hace unos años, y es, los hombres no lo están pasando o es que no lo hablan también por cuestiones culturales. Así que esto, para los muchachos que nos están escuchando, cada vez más los hombres también se están animando a hablar de esto. Respecto de las mujeres, bueno, inciden varios temas culturales, ¿no? Por ejemplo, esta creencia que siempre ha habido, digo siempre porque no estamos tan lejanos en el tiempo, ¿no? Respecto de, por ejemplo, que las mujeres no son intelectuales, ¿no? Este tema de la intelectualidad, sobre todo, bueno, es un tema que ha afectado mucho a las mujeres, sobre todo en su propia concepción y también en los entornos, ¿no? Hoy hay entornos muy masculinizados, tal vez, por ejemplo, lo que son las áreas STEM, ¿no? Estas áreas de ciencia, tecnología, matemática, en donde las mujeres no han estado y no tienen incluso, bueno, hasta puestos, por ejemplo, directivos, ¿no? Y está esta idea, hay estadísticas hasta hace muy poco, encuestas, perdón, en donde, por ejemplo, bueno, que las mujeres en determinadas áreas científicas no están justamente por este tema de la competencia intelectual, ¿no? Cuando hoy se sabe que no hay ninguna diferencia en términos, la neurociencia lo ha mostrado, por ejemplo, en temas de cerebro, ¿no? Entonces vos fíjate, eso ha sido algo que bueno, eso lo profundizo bastante porque es muy interesante cómo sigue afectando, ¿no? También las expectativas respecto, por ejemplo, a lo profesional, ¿no? Hasta hace 60 años era muy diferente la vida de las mujeres, ¿no? En general estábamos mucho más trabajando en lo que tenía que ver con tareas de cuidado, ¿no? Las mujeres empiezan a salir mucho más masivamente al mercado laboral en los últimos 60 años
y algo que empieza a pasar, bueno, que empieza a estar tanto haciendo el trabajo, continuamos haciendo el trabajo del hogar y haciendo el trabajo fuera de la casa. El haber crecido quizás con con esta idea de que el lugar era la casa, porque es lo que culturalmente se decía, bueno, hace que muchas ejecutivas, por ejemplo, lo que digan es que esa es uno de sus principales trabajos internos por hacer, porque llegan a ese espacio, llegan a esa mesa de decisión y dicen, acá no era donde tenía que estar, ¿no? Y también al no haber referentes previamente, ¿no? Y lo vemos en política. Uno ve fotos de mesas de gobierno donde no hay mujeres, de mesas de decisión de empresas donde no hay mujeres. Entonces, el que no estén esos modelos de rol, esas personas ocupando ahí el espacio, también hacen que las personas, las mujeres, cuando estén llegando a ese lugar, sientan que ese no es su lugar y se sientan un fraude. Así que, digamos, ahí hay para profundizar bastante porque tiene que ver mucho con un tema cultural que venimos arrastrando, ¿no? Pero es muy interesante. Con lo cual, digo, para trabajar, yo digo, lo primero, lo más barato, podría decir, es, antes de un curso y de todo, es compartirlo, poder encontrar a alguien con quien hablarlo. Vos sabés que cuando este tema, puedes encontrar una amiga, una compañera de trabajo. Imagínate, yo te dije que el 70% de las personas como mínimo en algún momento lo pasaron. Hoy las estadísticas dicen bastante más en algunas situaciones, en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, encontrar a alguien que con quien lo compartas, que cuando vos te sentís así, no sé, yo te digo, Sochi, ¿sabés qué? Venís que acá, yo creo que vos sos la indicada para este puesto. Y vos decís, ¿yo cómo voy a ir? O sea, ¿se equivocaron? O sea, seguro que no, o no encontraron a nadie más. No, bueno, cuando esos pensamientos te asaltan, darse vuelta y compartirlo con alguien con quien tengas confianza, por supuesto, esto no es, lo ando publicando en Facebook, ¿no? Pero compartir con alguien con quien tengas confianza, empieza uno a poder bajar eso, a que la otra persona que entiende lo que está pasando, te puede ayudar a conectar con la experiencia que vos tenés, con lo que sí sabés, con lo que puede estar viendo quien te llamó, ¿no? Entonces, empezar a conversar sobre los miedos también. Yo creo que el trabajo de a pares o en grupos es muy, muy efectivo. Por supuesto que después hay que trabajar sobre el propio valor, sobre las experiencias, ¿no? Hay un trabajo muy, digamos, hay muchos caminos sobre cuál es la creencia. Yo, por ejemplo, en el libro desarrollo 7 creencias básicas. Entonces, cuando uno empieza a identificar cuál es la creencia, por ejemplo, debería hacerlo todo perfecto, porque si no soy un fraude, bueno, hay que empezar a trabajar y profundizar en esa creencia, pero eso ya es un poco más profundo, por supuesto. Perfecto, Ale. Oye, pues me gustaría que contestaras una de las preguntas. Tenemos ahí a Karina que pregunta, ¿cómo podríamos cambiar esta cultura del temor a equivocarnos? Yo creo, acá ha estado Carlos y hemos estado hablando, ¿no?, bastante de esto. Si hablamos de cultura, hablamos de un trabajo probablemente de mucho tiempo, de muchos años, porque nos hemos criado de esta forma. Entonces, cuando hablamos de cultura hay que, cada uno por supuesto puede poner su granito de arena, ¿no? Pues yo siempre digo, la cultura en general no tiene que ver con el decir, con el discurso, sino con el hacer. En una organización, por ejemplo, no, la cultura no la crean los líderes cuando dan sus grandes discursos, sino con qué hacen, ¿no? Si abren una reunión y pueden compartir su experiencia de una decisión que tomaron y no funcionó, por ejemplo. Entonces, la podemos cambiar a partir de los hechos. Yo siempre digo, empecemos por nuestro metro cuadrado, empecemos por nosotros mismos, cómo nosotros estamos, ¿qué es para nosotros un error? ¿Qué es para nosotros un fracaso? Yo, por ejemplo, tengo mi propia definición que digo, para mí el fracaso es no intentarlo. Entonces, ese es hoy mi definición de fracaso. Si lo intenté, lo hice de acuerdo a como yo soy, a mis valores, y no funciona, bueno, yo voy a estar tranquila, ¿no? Entonces, el primer paso es empezar a entender qué es para mí el fracaso, o los errores, poder trabajar en aceptarlos. En el círculo cercano, porque muchas veces podemos empezar cambiando cuál es la charla y la conversación que hay en casa, ¿no? Cómo trabajamos con los chicos, con nuestros padres, con nuestras parejas, en el trabajo con nuestro equipo. Yo diría que es más un trabajo, digamos, de uno a uno
y tal vez yo hoy empecé la charla compartiendo una experiencia propia, porque creo que siempre podemos cambiar las cosas, pero desde nosotros. Porque si le pedimos a otros lo que nosotros no damos, creo que eso no va a funcionar. Claro, muy bien con el ejemplo. Y vamos a otra pregunta rápidamente que me pareció súper curiosa. ¿Por qué cuesta tanto trabajo reconocer el fracaso? Yo creo que porque está muy penalizado. Digamos, antes traía el ejemplo de la escuela. Uno apenas, digo, cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a andar en bicicleta, ¿no? Tenemos la expectativa de que vamos a, probablemente, y nuestra familia tiene la expectativa de que caminemos y que andemos en bicicleta. Sin embargo, nos damos un montón de golpes, ¿no? En el medio terminamos ahí con uno, decimos chichones nosotros, ¿no? Como que terminás ahí un poco golpeado y todo el mundo te aplaude, te alienta, o sea, en esa etapa está buenísimo, ¿no? La gente sabe que vos te vas a dar unos golpes, pero después va a funcionar. Pero algo pasa en el camino, que yo creo que tiene mucho que ver la escolarización y los sistemas que hemos tenido de escolarización que tienen que ver con lo que se necesitaba para la revolución industrial, no para la revolución del conocimiento que tenemos hoy, ¿no? Entonces, si no repetíamos las cosas, si no las hacíamos de la forma exacta que había que hacerlo, estaba mal. Y había una cruz roja y quizás uno aprendía, fíjate qué interesante, creo que en la escuela aprendimos muchas más estrategias para copiarnos, ¿no? A ver cómo zafo, podríamos decir nosotros, ¿no? Cómo trato de que no se note que no sé, en vez de poder levantar la mano y preguntar sin que se rían de mí, quizás sin que un profesor me conteste mal y yo termine avergonzada. Entonces, el miedo y la vergüenza han sido emociones que se han utilizado mucho en nuestra sociedad para controlar, para mantener las cosas en su lugar, para lo que sea, pero, y digo, en las organizaciones, en la escuela y en un montón de lugares, pero creo que en este tiempo ya no son útiles, o sea, ¿no? Entonces, para lo que es el conocimiento, tener la pasión de las personas trabajando para conseguir algo, para una organización, para lo que sea. Entonces, yo creo que hay ahí un aspecto súper importante, por eso digo que qué tanto podemos hacer desde nuestro lugar para con nuestras personas cercanas, ¿no? Porque a veces están las pequeñas cosas, cómo reacciona uno ante una mala nota de un hijo, ¿no? Cómo reacciona uno cuando alguien no logra un ascenso, ¿no? O sea, empezar a entender cómo reaccionamos con nosotros. Creo que desde temprana edad lo aprendimos, por eso es un trabajo del día a día, ¿no? De, espera, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me estoy castigando así? Es un trabajo que va a llevar un poco de tiempo y de resignificación. Con mucha paciencia. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Ahí tenemos algunos comentarios, les gustó muchísimo tu charla. Cuéntanos, por favor, dónde podemos seguirte y encontrarte para seguir hablando de este tema contigo. Bueno, en mi página, ahí están las redes, bueno, de Aprender del Error, y después en alemarcote.com es mi web, o aprenderdelerror.com es la web también de Aprender del Error, y como Ale Marcote me encuentran en todas las redes, y como Aprender del Error también, así que tienen un montón de info gratuita en YouTube. Tienen bastante, hay también desde el 2018, si no me equivoco, un podcast en Spotify que se llama Aprender del Error para Transformarnos, que habla mucho así desde lo personal, esas reflexiones, si alguien lo quiere escuchar. Y bueno, y el libro va a estar online, creo, en 15 días en Amazon y después también va a llegar por Latinoamérica en 15 días, 3 semanas, así que bueno, también ahí se puede profundizar, que hablo bastante del miedo y todos estos temas. Muchísimas gracias, Ale. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Esperamos platicar nuevamente con Ale. Pues bueno, no sé, Ale, nos dejaste impactados con ese tema que pues hay que seguir escarbando. Te agradezco muchísimo y espero que pronto nos volvamos a encontrar en estos eventos. Un gusto enorme y bueno, un beso grande, gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y bueno, seguimos en contacto por las redes y con esta conversación. Un beso enorme. Gracias.
Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro evento. Muchas gracias a todos por asistir, por mantenerse aquí en la expectativa. Recuerden que como todos los meses, preparamos eventos y charlas para ustedes. No se pierdan el próximo evento que tenemos, es el 16 de diciembre. Es un panel que une a 4 grandes empresarias emprendedoras para hablar del liderazgo femenino, de sus historias y de sus retos. Pueden registrarse en worte.com. Y pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos a todos en este Water Rights Day de aniversario y muy buenas tardes a todos.